Bienvenidos a este nuevo podcast de Ali Al-Hakim, tu pausa de conciencia. Hola, ¿qué tal? Contento de estar aquí otra vez para compartir contigo. Hoy quiero hablarte de la culpa. La culpa, que es un estado que habitamos tan frecuentemente y que nos hace tanto daño, que nos hace poner en una vulnerabilidad particular. La culpa es uno de los estados, podríamos decir, de mayor debilidad después del miedo. Veamos un poco cómo se configura la culpa, cuáles son los sentidos que perpetúan este estado de culpabilidad y de dónde proviene, cómo se origina, cómo se diseña. Es un diseño, ¿no? Es un diseño que desde mi experiencia con mucha gente en consultas y con muchas personas y investigando un poco sobre los estados emocionales que vienen adjuntos a la culpa, he visto que en realidad la culpa termina convirtiéndose en una distracción. Una distracción de nuestro propio ser. Una distracción hacia un estado que nos aleja de nosotros mismos, que nos pone en una duda existencial y que nos hace sentir que no merecemos nada. La culpa está muy cerquita del no merecimiento, la culpa está muy cerquita de la frustración, la culpa está asociada al rechazo, la culpa está asociada a la impotencia, la culpa está asociada a la incomprensión. Y vamos a ver un poco de dónde viene, cómo se origina, porque esto empieza cuando somos muy pequeñitos, muy pequeñitas, obviamente, como la mayoría de nuestros estados que habitamos emocionales, con nuestros estados de debilidad y vulnerabilidad. La culpa es uno de ellos y se diseña en esta etapa prematura de la vida, por supuesto, porque en ese momento es cuando estamos absorbiendo todo lo que va a ser después nuestro mapa para explorar un poco el territorio de la vida como adultos. La culpa empieza sintiendo que tengo que ocuparme de algo que excede mi competencia. Diríamos que me tengo que ocupar, tengo que poner mi energía vital, tengo que estar atento, atenta, tengo que estar mirando permanentemente un estado de peligro que está fuera de mi jurisdicción, que me supera. Pero como no tengo los recursos del discernimiento todavía listos para funcionar, como no tengo ningún control racional para poder discernir y darme cuenta, entonces creo este mecanismo de la culpa que después lo arrastro durante toda la vida. Decimos que una de las principales cuestiones que nos ponen en un estado de la sensación de no lograr satisfacer las expectativas que tenemos acerca de una situación que nos supera. Es decir, una de las situaciones que más nos pone en el estado de culpa es sentir cuando somos muy pequeños que, por ejemplo, nuestra madre, que es el vínculo fundacional, que es el vínculo más importante que tenemos, necesita ser salvada. Necesita ser salvada implica que necesita ser jalada hacia la vida. Es como si de pequeño nos damos cuenta que mamá inconscientemente, en la mayoría de los casos, se quiere morir, quiere ir a la muerte, quiere irse del otro lado. En este punto, voy a toser un poco. En este punto, esta tos es muy linda porque en realidad representa un riel. Un riel es que yo, mientras estoy hablando de esto, estoy reactivando una memoria personal, ¿no? Y la tos es una percepción biológica para mí, en este caso, que tiene que ver con la amenaza en el territorio, con sentir que mi territorio está en peligro, amenazado, ¿no? Mamá es el primer territorio. Si yo fuera diestro, sería la percepción de susto o miedo. En realidad, la culpa tiene esta configuración original. Yo necesito salvar a mamá porque si no me muero, pero resulta que no logro hacerlo. ¿Por qué? Porque la angustia de mamá, porque la sensación de vacío de mamá, porque la depresión de mamá o el estado depresivo, o podríamos decir un estado
de ausencia, entre comillas, existe desde mucho antes de que yo exista. No tiene nada que ver con mi existencia. Y muchas veces un hijo, una hija vienen para tratar de cubrir ese agujero, y cuando nos cargamos esta responsabilidad enorme, suceden varias cosas. La primera cosa que sucede es que, obviamente, todos los días, cada segundo, intentamos salvar a mamá y no lo logramos. Ahí viene una percepción de frustración, de impotencia, de sentir que no logro. Pero además, como la vida va para adelante y es el único lugar hacia donde la vida puede ir, si yo tengo que ocuparme de mamá, por ejemplo, digo mamá, puede ser por supuesto también papá o alguna persona muy muy cercana, puede ser algún abuelo, alguien que está en casa cuando yo soy muy pequeño. Generalmente es mamá porque es el vínculo, digamos, que nos calibra en todo, ¿no? Es donde estamos en la vida intrauterina, hacemos esta conexión total. Si en realidad yo estoy mirando a mamá en el alma permanentemente, con mi atención puesta en mamá, en que mamá esté bien y demás, yo estoy desconectándome de mi propia vida. Por lo tanto, todo niño o niña necesita estar en conexión con el asombro, con la inocencia, con el goce, con la capacidad de descubrir permanentemente cosas, sensaciones y estados. Quiere decir que yo empiezo a sentirme que si tengo que ir a jugar, que si tengo que ir a hacer algo divertido, que si tengo que ir y mamá está en angustia y yo no logré salvarla y no logro cambiar su estado emocional, entonces, ¿cómo voy a merecerme ser feliz? Y por lo tanto, creo las primeras impresiones en mi psiquis de lo que es culpable. Cada vez que yo me divierto, la paso bien, me río, incluso me río, o hago algo donde la vida cobra un sentido de asombro y de maravilla, automáticamente me viene esta sensación de mamá está triste. Y entonces empiezo a inhibir mi capacidad o mis posibilidades de gozo. Las empiezo a bloquear automáticamente porque hay algo que me jala hacia el pasado, hay algo que me jala hacia esta necesidad de estar mirando permanentemente a mamá. Entonces empiezo a sentir la culpa de disfrutar y además me siento todavía culpable, es decir, siento que no soy capaz de ayudar, que no soy capaz de salvar a mamá y esto me genera un estado de angustia profunda que después denominamos culpa. Pero fíjense qué importante darnos cuenta de este punto de partida que es esencialmente el mismo para todos los seres humanos. Debo decirlo y en mi experiencia al menos es lo que he podido encontrar, ¿no? Ahora vamos a ver después cómo se va forjando y fortaleciendo este estado en la vida adulta cuando vamos creciendo. Pero ya el hecho de que yo tenga que ocuparme de alguien que es más grande que yo me saca de mi propio centro, me arrebata de mi destino. Y ahí viene la desconexión y la desconfianza, si se quiere, entre yo con minúsculas y yo con mayúsculas. Es decir, entre mi personaje, el hijo de, y mi esencia, que necesita habitar su propio destino, que necesita estar en su propia fuerza para poder conectarse con la vida. Ahí viene la desconexión. Por eso es que les dije al principio de este podcast que lo que he verificado durante muchos años de trabajo es que la culpa en realidad tiene como principal consecuencia desconectarnos de nuestro ser. Es un mecanismo de desconexión, es un mecanismo de no confiar en nuestras propias capacidades porque hemos sentido que no fuimos capaces de salvar, de ayudar, de compensar. Esta primera parte te la quiero dejar mientras entramos en una breve pausita de conciencia. Te la quiero dejar para que empieces a reflexionar sobre lo que puede haber sido el disparador y cómo pudo haber sido tu historia si te consideras culposo o culposa. Y vamos a ver después cómo se va consolidando la culpa y cuáles son los otros mecanismos que vienen como consecuencia de este estado. Muy bien, ahora que te di unos segundos para hacer algún insight, para dejar que caiga alguna ficha en tu mente, en tu conciencia, para permitirte darte cuenta,
Porque si entendemos esto es fundamental, podemos resignificarlo, podemos darle otro curso, podemos trabajar sobre el origen, que la mayoría de las veces nosotros estamos acostumbrados a trabajar sobre las consecuencias y no sobre las causas. Pasa con todo. Lo aprendimos así, con la enfermedad es igual, trabajamos sobre el síntoma y el síntoma es la expresión, digamos, final de una causa desconocida por la medicina. Entonces la medicina trabaja sobre la supresión de síntomas, pero no solucionamos nada, porque en realidad el origen está en otro lado, ¿no? Entonces después vuelve a aflorar. Y con la culpa pasa lo mismo. La culpa es este gran mecanismo que nos mete, nos sumerge en un estado de podríamos decir, de infertilidad, ¿no? En el sentido de la necesidad de que las semillas de conciencia germinen en nuestra propia conciencia, ¿no? En nuestro propio ser. Es como si fuéramos tierra infértil para la producción de los frutos dulces de la vida. Y entonces te lo digo de esta manera ahora. Si yo me sentí culpable, no sabía que era culpa. Lo que yo sentía era la imposibilidad de salvar, por ejemplo, a mamá. Y yo sentí permanentemente que no merecía disfrutar porque alguien estaba queriendo ir a la muerte inconscientemente. Muchas veces es también conscientemente, ¿no? Madres que están muy deprimidas. Y no es el problema la madre, porque esto viene de mucho más atrás. Muchas veces ya toda la culpa la tenemos las madres. No, nada que ver, no es así. La historia es una consecución de cadenas que se van uniendo. Y si una madre tiene angustia y deseos de morir inconscientes es porque ha sentido que no ha podido tomar la fuerza vital de sus propios padres, que no ha podido nutrirse de la vida, que no había disponibilidad de sus padres para que ella se sintiera digna de su amor, que ha sentido una soledad profunda, un dolor, y esto puede venir de muchas generaciones atrás. Entonces, verdaderamente, y en resumen, esto es el resumen del final, pero te lo adelanto, no hay un culpable. Es decir, si la culpa no es mía, entonces ¿de quién es? ¿Es de mamá? No, no es de mamá. ¿Es de la abuela? No, no es de la abuela. ¿Es del bisabuelo? No, no es del bisabuelo. O sea, es una configuración de un patrón, de un programa, que es un distractor de nuestro propio ser. Ahora, la culpa entonces tiene un acto seguido, ¿no? El acto seguido es esta incapacidad para disfrutar. Y si yo soy culpable, ¿qué pasa cuando uno se declara culpable? Pensemos en términos legales, que es exactamente el proceso interno, ¿no? Cuando me declaro culpable, automáticamente viene la sentencia. Y después de la sentencia viene la condena, ¿no? Y después de la condena viene la efectivización de la condena. Es decir, que si yo me considero culpable, automáticamente me autosentencio, hago una autoimputación en un estado de no merecimiento, en un estado de desdicha, precisamente, por un lado, porque es mi configuración y también para no dejar sola, a mamá, para ser empático con su estado. ¿Me siguen, no? Porque es muy importante esto tenerlo muy claro, porque es muy fuerte la energía y la conexión con el vínculo materno, es muy fuerte lo que sucede en esta dinámica, incluso si a mamá la conocimos poco tiempo, no importa, lo importante es que dentro de esa cápsula 9 meses, donde vivimos 3.8 millones de años de evolución que suceden ahí adentro, pasa de todo, y la conexión íntima es total. Entonces, si yo soy culpable, tengo mi propia sentencia, soy mi propio juez, me convierto en mi propio juez. Entonces no hay nadie que me esté juzgando, soy yo mismo, yo misma, bajándome el martillo, ¿no? Entonces después necesito la pena, la condena, y la hago efectiva a través de la culpa, a través de este mecanismo de no disfrute, de no goce, este mecanismo, si quisiéramos, podríamos decirle autodestructivo, donde no me permito ser feliz, porque ¿cómo voy a ser feliz si mamá quiere morir? Este es el origen y la consecución del estado de culpa, donde después yo soy mi propio juez, me bajo el martillo, me pongo en este estado de completa, digamos, me creo mis propios barrotes. Es como que a través de la culpa me armo mi propia prisión. Y después, ¿qué sucede? Sucede que me voy a sentir culpable con muchas personas que generalmente tocan este sentido de intimidad. Personas, no con cualquier persona, me voy a sentir más culpable con personas cuyas
conexiones que desarrollamos me hacen sentir como cuando me sentía con mamá. O sea, personas que generalmente son también dependientes emocionales o que tienen un deseo o impulso inconsciente de ir a la muerte, yo voy a querer salvarlas. Entonces voy a buscar relaciones para querer salvarlas todo el tiempo. Como no voy a lograrlo porque el destino de cada ser humano es muy grande para que yo quiera tomarlo en mis manos y manejar, o sea, jugar a ser Dios, como esto es demasiado grande, obviamente que no voy a lograrlo y voy a reafirmar mi sensación de culpabilidad. El otro lado de la culpa es la responsabilidad. Responsabilidad significa habilidad para dar una respuesta. Si yo sentía que no podía salvar a mamá, obviamente yo me sentía incapaz de dar respuestas que sean fructíferas para que ella esté mejor. La responsabilidad es cuando yo tomo en mis propias manos mi propio destino. Para esto necesitamos trabajar un poco. Si te sentís culpable, si la culpa es parte de tu vida, revisa estas informaciones y trata de encontrar cómo diseñaste en relación a estos vínculos fundacionales tu relación con la culpa y tu sensación de impotencia, de frustración y también al mismo tiempo de rechazo, porque en el fondo, si mamá está en este estado, mamá no está presente, no está disponible para mí. Por más que esté en cuerpito, no está en alma, ¿ok? Falta esta parte donde yo necesito sentir la presencia. El estado de presencia no está completo. Entonces me siento rechazado al mismo tiempo. Es un mecanismo que tiene muchos efectos secundarios, entre comillas, pero que esencialmente parte de ahí y que obviamente necesitamos hacer una reconciliación. Necesitamos trabajar en inclinarnos ante el destino de nuestra madre, que es mucho más grande que nosotros y que es enorme, que nos supera, que nos sobrepasa y que no tiene nada que ver con nosotros, porque estaba de antes. Entonces un lindo ejercicio que te lo dejo como regalo para este final de podcast es que imagines a tu mamá que está delante tuyo mirándote. La imagines en esa sensación de angustia, la imagines como la sentís. No importa si tu mamá vive, si tu mamá murió, si tu mamá la conociste o no. Imagina a tu mamá, que la conoces en cada una de tus células, y hace una pequeña reverencia. Inclínate ante ella, como diciendo en tu corazón, me inclino ante tu destino. Gracias por estar.